Bueno, qué alegría estar aquí sentados en un café con Jesús. Y ahorita, bueno, tenía un montón de tiempo, Eloísa, de no verme contigo. Hola, Adri, ¿qué tal? Bien, bien. Qué alegría de juntarnos aquí nuevamente. Sí, ahorita con una charla preciosa, la Hermosa. verdad, que yo creo de que el Señor la puso para aclarar realmente muchos puntos que al día de ahora pueden que no los tengamos muy claros y son súper necesarios para poder crecer espiritualmente. Amén. Y bueno, quiero presentarles a la predicadora que nos está acompañando. Hoy es un programa de mujeres y hoy traemos a Dinora, que nos trae un mensaje precioso. La Dinora, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Súper contenta de estar aquí compartiendo este mensaje que ya van a ver, es un mensaje súper rico, pero más que eso, lleno de muchísima bendición para nuestras vidas. Así es, y realmente para aquellos que nos ven y que nos escuchan realmente, este es el momento de pedirle al Señor que nos abra nuestros oídos, nuestro corazón espiritualmente para que podamos ver cómo Él quiere manifestarse en nuestra vida y cómo Él no se queda corto. Y bueno, ahorita ya que tenemos aquí nuestra comida física, ahora vamos a entregarle el programa para tener ese alimento espiritual que nos va a hacer sobre todo de bien, y queremos cubrirnos en este momento con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi amado Dios, amado Padre, te queremos dar gracias primero por la oportunidad de traernos a este programa, de traernos a este momento en el cual Tú no solo quieres hablarnos como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Maestro, sino como nuestro amigo. Que vienes, Señor, a traernos ese alimento espiritual que es tan necesario, Señor. Te queremos dar gracias y honor a ti por eso, Señor. Y te queremos encomendar el programa, Señor, todo lo que digamos, todo lo que hablemos, Señor, para que caiga en los corazones de aquellos que nos miran, que nos escuchan, Señor, a través de las redes, a través de la radio, Señor. Te queremos pedir porque abras nuestros oídos espirituales, Señor, a tu palabra, para que vengas a aclarar, Señor, que aquellas cruces que vienen, Señor, en nuestra vida o que tal vez estemos viviendo ya en este momento, no son castigos, Señor, no son nada que nosotros no vayamos a poder llevar, Señor, porque Tú nos has dado la fuerza, porque Tú eres nuestra fuerza, Señor. Ven, Cristo Jesús, ven, Dios Santo, y deposítate en nuestros corazones. Ven y trae victoria a nuestras vidas. Todo esto lo hemos puesto a los pies de tu cruz, bajo la intercesión de nuestra preciosa Madre María, Señor. Amén. Amén. Qué alegría. Y quisiéramos comenzar, Dinora, tal vez, con que nos recuerdes el nombre de esta charla, porque yo creo de que, bueno, en el momento que yo la escuché, yo dije, ese nombre está poderoso. Y realmente algo que nos comentabas antes de comenzar el programa fue de que realmente Dios se toma muy en serio las palabras que decimos. Y en la realidad, Uh-huh. en la palabra de Dios, ¿cuántas veces podemos leer sobre la cruz? Y el Señor nos invita a que si lo queremos seguir, tenemos que tomar nuestra cruz para poder ir detrás de Él en su caminar. Pero cuando empezamos a pensar en esta frase, cuán difícil es repetirla de corazón. Yo en la realidad quiero pasar por esta prueba para ir caminando detrás del Señor. Pues empezó esta frase a anidarse en mi corazón cuando viví una prueba. Esta prueba se da hace casi un poco más de un año, cuando mi papi enferma. Y fue un momento tan difícil, tan duro, no solo para mí, sino para toda mi familia, donde verlo a él físicamente desmejorarse y entre tantas circunstancias, entre médico, examen, etcétera, en mi corazón empezó a acumularse una cantidad de dolor y de sufrimiento en medio de la enfermedad propiamente dicha y la inminente sentencia de muerte, de saber que le podían faltar semanas, meses para que su vida terminara. Así que en esos meses yo empecé
a preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer con todo este? Literalmente yo sentía que mi corazón dolía. Dolía por lo que estábamos viviendo en ese momento. Yo le decía al Señor, ¿qué hago con todo este dolor que tengo? O sea, yo sé que tú eres mi consuelo, mi ayuda. Y el Señor en un momento de oración me decía, entrégamelo a mí. Ese fue el momento donde yo entendí, yo debo de entregarle al Señor esto que estoy viviendo. Y así fue cuando termina la prueba, mi papi parte. Había una segunda fase, vivir el duelo, que era otro tipo de sufrimiento también. En esa etapa, todo lo que el Señor fue dictando a mi corazón terminó plasmándose en la charla. Al final el Señor iba hablándome que no venimos a sufrir solo porque sí. Incluso en la charla comparto algunas formas de sufrir. Hay una tan sola forma correcta y cristiana de enfrentar el sufrimiento a través de una prueba. Y es como un medio de santidad. Para mí eso fue una cosa reveladora en mi corazón y poder entender que cada vez que estoy viviendo un momento difícil en mi vida, yo tengo en mis manos un escalón para subir al cielo y decirle al Señor, yo te ofrezco mi dolor porque te amo. Y contigo voy a ofrecerte este sufrimiento y ser por un instante, por unas semanas, por unos meses, por el tiempo que dure mi prueba, tu Simón de Cirene aquí en la tierra, por un ratito. ¿Cuántos Simones de Cirene han habido en la humanidad? Muchísimos, que han ofrecido el dolor sin protestar, sin quejarse, amarrados, viendo esta mirada amorosa de Jesús para poder ofrecer este sufrimiento para nuestra propia santidad. Y así fue como el nombre nace y como el mensaje empieza a ser dictado por el Señor con una experiencia personal, con esta prueba que viví tras la enfermedad y la partida de mi papá. Y realmente es, la verdad, gloria a Dios por ese mensaje, porque realmente Él se valió de un momento muy difícil, pero al mismo tiempo quería glorificarse en tu vida y quería, como tú lo has dicho, fue la manera de Él de llegar a tu vida y hacerte crecer en la santidad, porque al final, así como yo le oigo mucho en mi parroquia, sobre todo con el sacerdote, él nos dice, estamos aquí en esta tierra como visitantes. Y realmente es lo que, en esta tierra estamos aquí para llegar a ser lo que el Señor ha soñado con nosotros, vivir en la santidad. Todos estamos como cristianos llamados a ser santos. Y gloria a Dios precisamente por ese mensaje y porque el Señor, por medio del sufrimiento, y creo que el Señor ahorita quiere tocar mucho nuestros corazones y aclarar muchos conceptos precisamente porque hoy en día, no me van a dejar mentir, las personas no quieren sufrir. Y es que normalmente se nos predica eso. Normalmente uno está acostumbrado o quiere escuchar, usted va a tener una vida en abundancia con el Señor, mi hermano. Y eso nos gusta y nos alienta, pero ¿qué tal cuando vienen enseñanzas y charlas como la que nos ha traído Dinora? ¿Han oído la frase, pare de sufrir? Sí. Yo creo que sí, la hemos escuchado por ahí. Esta frase no es cristiana. No es cristiana, porque Jesús nos dice, si quiere seguirme, tome su cruz y me sigue. Por naturaleza no queremos sufrir. Exacto. Por naturaleza. A nadie le gusta sufrir, obviamente. Y por tanto vamos a buscar evitar todo tipo de sufrimiento en nuestra vida. Y eso es hasta cierta manera natural, que evitemos el sufrimiento. Pero hoy el Señor nos viene a decir y a revelarnos que Él nos invita a sufrir con una causa, que es Él mismo, encontrar nuestra propia santidad. Hay una pregunta que yo la hago en la charla y es, ¿quieren ir al cielo? Amén. ¿Quieren ser santos? Amén. Al unísono la gente contesta, sí, quiero irme al cielo, quiero ser santo. ¿Quieres sufrir? No, eso no quiero sufrir. Pero tenemos que entender que el sufrimiento es parte del crecimiento de la vida de un cristiano. Pero no tenemos que sufrir latigándonos o súper tristes, porque entonces le perdemos el sentido. Entonces estamos sufriendo de una forma cristiana por amor a Cristo,
contentos, felices, viviendo una prueba en esperanza. Es Cristo que me acompaña en este momento de dolor. No es que me ponga de luto, me vista de ceniza y pase mortificándome porque yo soy una víctima que estoy sufriendo y viviendo una prueba durísima que nadie puede entender, solo yo que la estoy viviendo. Ese no es el sentido. Yo sufro porque amo a Cristo y le digo, sí, Señor, yo quiero ser tu Simón de Cirene. Yo quiero vivir este momento de dolor que no es eterno. Yo le digo en la charla, no es eterno. Así es. Hay un fin, hay un momento, se va a terminar la prueba. Se va a terminar, Dios se va a glorificar, va a haber una enseñanza en su corazón, va a ser más fuerte cristianamente y caminó. Subió un par de escalones a la santidad. El mensaje más importante de la charla es, no desperdicie su prueba. No la desperdicie, porque puede estar viviendo un momento difícil y pueden haber dos formas de llevarla. Tristeza, queja, protestar o, no, Señor, le quiero dar un sentido cristiano. Quiero vivir esta prueba porque te amo a ti. Y cada vez que me duela profundamente, te la ofrezco. Y con esta pequeña acción de mi mente, estoy caminando en santidad. Es una cosa tan sencilla, pero también al mismo tiempo tan difícil de entenderla. Sí. Solo aquel que esté viviendo una prueba en este momento, cargando una cruz, puede identificarse con estas circunstancias y decir, es cierto, yo ahorita estoy viviendo una enfermedad con algún familiar. Nunca había entendido que podía, al sentirme desesperada, al no encontrar una medicina, al sentir que me cancelan una cita, al sentir esos pequeños dolores en mi corazón, le puedo decir al Señor, Señor, te ofrezco todo lo que está pasando y espero en ti y confío en ti que esto va a tener una solución según tu voluntad. Esos pequeños actos de ofrecimiento no se desperdicia el dolor que hay en el corazón, porque literalmente a veces sentimos que duele tanto lo que estamos viviendo que casi lo podemos experimentar en el pecho. O sea, de verdad me duele lo que estoy viviendo. Pues ese dolor es el que podemos transformar de una forma sobrenatural, de una forma eterna, con un valor eterno. Eso es de lo que se trata este mensaje. Yo sé que todos los que están escuchando han vivido o van a vivir una prueba. Pues el mensaje es, eso que va a vivir, ocúpelo para su santidad. Ocúpelo para transformarlo en un medio, en un instrumento para que su corazón se vaya purificando y pueda alcanzar cada vez más esos escalones hacia el cielo. Así es. ¿Y cómo será que yo puedo identificarme si estoy en medio de una prueba? ¿O será que mi sufrimiento me lo provoqué? Pues una pregunta interesantísima, y es importante que podamos definir que hay dos causas principales de por qué sufrimos. Una es esta, que proviene de una prueba, de una cruz que Dios ha permitido para nuestra propia santidad. Y la otra es consecuencia de un pecado. Esa es la forma de poder identificar. A veces vivimos circunstancias dolorosas en nuestra vida, pero lo que estamos haciendo es pagando quizás la consecuencia de un pecado que cometimos hace mucho tiempo o que acabamos de cometer. Entonces esa es la forma de poder identificar. Si lo que estoy viviendo es consecuencia de algo, de una decisión mal tomada que yo hice o de un pecado que cometí, entonces ese sufrimiento es distinto a este sufrimiento que viene como consecuencia que Dios lo ha permitido para mi propia santidad. Esa es la forma como se puede diferenciar. Y creo que ahí algo que mencionabas antes de que comenzáramos el programa es que realmente en ese punto uno tiene que realmente pedirle a Dios y al Espíritu Santo ser bien sincero, porque por lo general uno prefiere ir escondiendo esas cosas y uno entra en negación, pero qué importante realmente pedirle al Espíritu Santo que sea esa guía para poder identificar los dos momentos. Y yo creo que en este momento le vamos a dar pausa al programa porque vamos a escuchar una alabanza bien bonita que va bien acorde a este tema, y es una alabanza de Son by Four que se llama Cruz de Amor. Escuchémosla. Qué preciosa alabanza. Preciosa alabanza. ¿Les pareció? ¿Les gustó mucho? Preciosa. Es que Son by Four realmente, no sé, a mí me encanta la unción que tienen para cada una de los mensajes que tienen dentro de su música. Y bueno, como para aquellos que recién nos sintonizan y recién nos están viendo, pues estamos hablando sobre
llevar una cruz, pero llevarla desde la santidad, desde el punto de vista de un cristiano, no solo como ahí llevarla, ¿verdad? Y entonces habíamos cerrado el último bloque como diferenciando entre el sufrimiento que el Señor en algún momento ha permitido y el otro que es consecuencia de algún error que nosotros hemos cometido, ya sea dentro de un pecado, de una mala decisión. Pero ahorita nos gustaría, Dinora, que tal vez toques algunos puntos, o sea, que traigas ya tal vez unos ejemplos más concretos como para poder ver bien claramente cómo es una cruz que el Señor permite en nuestras vidas. Bueno, quisiera retomar al santo que yo menciono en la charla, del cual el Señor me ha permitido poderlo seguir y pedir su intercesión durante mucho tiempo. Es San José María Escrivá de Balaguer, que tiene unas enseñanzas preciosas. Una de las enseñanzas que este santo dice es que cuando tenemos cruces inesperadas, es Jesús que pregunta por nosotros. A veces la cruz llega así, de forma inesperada, ¿verdad? Yo recuerdo, y quizás mucha gente se puede identificar, del momento en que cambió nuestra vida. En un día común y ordinario recibimos una tan mala noticia. Por ejemplo, para mí pudo haber sido un día normal de trabajo y al final a las 5 de la tarde en Recursos Humanos me llaman que estaba mi cheque de liquidación. Ese puede ser una cruz que va empezando, un desempleo, cuánto tiempo va a durar, etcétera. Y en mi caso, por ejemplo, la enfermedad de mi papá fue así, de imprevista. Un día llegué a la casa de mi mamá y sobre la mesa del comedor estaban sus exámenes y cuando los abrí decía metástasis, grado 4. Así fue como un balde de agua helada este tipo de noticias. Y así puede pasar, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar en un trágico accidente. Recibimos una llamada y la noticia es: acaba de fallecer tu primo, tu hermano, tu hijo, que doloroso fuera, pero sucede, ¿verdad? El fallecimiento de un ser muy cercano, muy querido. Así son estas pruebas, inesperadas. Como Simón de Cirene iba terminando un día de trabajo, igual nosotros en nuestra vida ordinaria, Jesús dice: quiero preguntarte si me quieres ayudar a ser mi Simón de Cirene un ratito. Y así pueden vivir un montón de pruebas que el Señor puede ir permitiendo. Y yo me quiero detener un ratito en esta invitación del Señor. El Señor nos invita a que vivamos esto. Y pues como vamos en el camino de la santidad, no es que a la primera le decimos: sí, Señor, yo quiero vivir este momento de dolor. Sí. No, vamos a hacer exactamente igual que Simón de Cirene. Vamos a protestar, nos vamos a enojar un tiempo con el Señor, nos vamos a hundir en tristeza, vamos a pasar por frustración, vamos a vivir como humanos muchísimos sentimientos, ¿ya? Y no nos debemos asustar, ¿ya? Es parte del proceso en el que estamos diciéndole al Señor: sí, Señor, hoy sí quiero. Y yo quiero que traigamos a colación, a la vida práctica, lo que vivió Simón de Cirene. Simón de Cirene vivió exactamente lo que nosotros vivimos. Pasó por esta etapa donde protestó, donde se quejó, donde le preguntó al Señor: ¿y por qué yo? Y a veces caemos en la trampa de decir: ¿y por qué yo si soy servidor de X número de años? ¿Por qué yo si pertenezco a un ministerio? ¿Por qué yo, Señor, si trato de cumplir tu voluntad? ¿Por qué yo si soy tan bueno? ¿Por qué yo? A veces podemos caer en esta trampa, pero después de ese momento tenemos que llegar, como Simón de Cirene, a aceptar esta cruz. Eso significa cargarla, cuando yo he aceptado la voluntad de Dios. Y esto solo sucede en oración, nada más. A Simón de Cirene le pasó. Él tuvo un momento íntimo, un momento de encuentro con Cristo, un momento en el que vio al Señor cara a cara. Se detuvo a dejarse enamorar por esa mirada. A mí me impacta pensar en la mirada del Señor en ese momento, porque a pesar de que estaba golpeado, herido, sangrando, su mirada debe haber sido una mirada eternamente dulce, tierna, de esas miradas que traspasan el corazón. Si humanamente conocemos a gente que tiene una mirada profunda, que
sin decirnos una palabra, nos transmiten tanto solo con su mirada. Y imagínense cómo haber sido la del Señor. Solo de imaginárnosla debe llenar nuestro corazón de un sentimiento de agradecimiento, de ternura, de amor. Pues esa misma mirada es la que encontramos en nuestros momentos de intimidad, en oración. Es ahí donde el Señor nos consuela, es ahí donde el Señor nos dice, no vas a pasarla sola. Yo voy a ir contigo, solo te estoy diciendo si me quieres acompañar en este camino. Eso es lo que el Señor nos dice. Me encanta la cita, cada una de las palabras tienen un significado, pero hay una que me gusta donde dice que el Señor iba adelante de. O sea, el escritor no se lo salta. San Lucas no se salta ese detalle porque es tan importante saber que en la prueba Jesús va adelante de nosotros, adelante de nosotros. Él va librando la batalla, Él va dándonos la victoria. Y a la final, eso es lo que tenemos que tener en la mente. O sea, yo no estoy sola, no cargo mi cruz sola, va Jesús conmigo. Yo le tengo que decir, sí Señor, la quiero cargar contigo, quiero rendirme delante de ti, pero eso solo lo vamos a encontrar cuando oremos. Cuando le pidamos al Señor, quiero verte, en medio de mi dolor, quiero verte, Señor. Y entonces vamos a encontrar el sentido sobrenatural a esto, ¿ya? Y es Cristo Jesús, ese es el sentido. El sentido es que lo hago por ti, Señor, porque te amo y porque lo voy a hacer contigo. Es por ti y en ti que yo cargo mi cruz. Sin miedo, Dinora, porque muchas veces el enemigo es astuto y él utiliza estos sentimientos de frustración, como tú decías, estos sentimientos de sentirnos solos, como tú decías, y comienza a meternos en la mente aquellos que pueden estar pasando una prueba o que han pasado una prueba, lo saben, y uno se siente indigno porque uno dice, renegué, no lo he aceptado, o sea, no te estoy amando quizás como esperas que te ame, no estoy respondiendo como debería. Aún ahí, yo puedo llegar a la oración diciéndole eso al Señor. Claro que sí. Ahí es donde entra la gran misericordia del Señor. Porque Simón de Cirene al principio no le dijo, levantó la mano, aquí estoy Señor, yo quiero ayudarte. No, empezó a cargar la cruz obligado. Pasó por estos momentos. Debemos identificarnos con este personaje porque es valedero que pasemos por todo esto. Pero aquí la clave está en que si yo quiero llevar la cruz, debo de rendirme al Señor. Y rendirme es doblar rodillas y decirle en la realidad lo que siento. Si me siento así, estoy enojada, estoy frustrada, tengo miedo, es valedero decírselo. Pero ya en ese momento, al estar con Él, al proclamar su nombre, a pedir su auxilio, ya nos estamos rindiendo. En ese instante el Señor ya está escuchando a ese corazón que grita que lo necesita. Y el Señor no lo va a dejar así. Va a correr a su encuentro, a acompañarlo, a levantarlo y a caminar juntos en esa prueba que al final es de bendición para nosotros. Amén. Al final eso es. O sea, las que salimos ganando después de un momento de dolor somos nosotros. Salimos más fuertes espiritualmente y miren qué belleza, salimos más santos. Salimos más santos. O sea, después de cada momento de dolor, si la hemos sabido llevar, si hemos sabido decir, Señor, que debemos de aprender esta frase, a repetirla. Señor, te ofrezco mi dolor porque te amo. Podemos ofrecerlo por nuestra propia santidad, pero también lo podemos ofrecer por otras cosas. Lo podemos ofrecer por redención de nuestros pecados, de los pecados de algún familiar, por conversión. Se puede ofrecer por muchísimas otras cosas. Pero aquí el tema es, no desperdicie lo que está viviendo. Eso que está viviendo tiene una finalidad cristiana. Dios le ha dado esta oportunidad para que usted lo disfrute y le saque provecho sobrenatural. Así es. Y lo que pasa es que, así como tú decías, al momento en que nosotros realmente nos comenzamos a identificar con Simón de Cirene, o sea, va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a él, solo que en nuestra vida. Porque así como él comenzó tal vez renegando, después, yo solo ahorita, mientras lo estaba diciendo, solo me imaginé ese momento en que tal vez el Señor le pasó la cruz a él, ahí estar tan pegado, porque debió haber estado pegado a Cristo para poder cargar ese momento la cruz. O sea, justo ese momento de encontrarse él, esa cercanía de
yo siento tu sufrimiento, Señor. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Cuando él ya la llevó y fue algo que él entendió y se lo entregó al Señor. O sea, tú al final decías en tu charla de que no solo él se glorificó, o sea, no solo el Señor se glorificó en la vida de Simón, sino que se glorificó en la vida de su familia. Y yo creo de que cuando uno ya comienza a verse como Simón y cuando uno cae en la cuenta de que este hombre y su familia están grabadas en la historia de la humanidad, podemos decir, mi sufrimiento puede que en este momento yo no lo vea como, o sea, yo sé que va a tener una victoria y de repente esa victoria me va a poder hacer que yo vaya y le dé también incluso las palabras de aliento a alguien más. Eso me impacta. ¿Cuántas veces hemos sido testigos nosotros de que a veces alguien ha pasado por un momento tan duro, tan difícil, que solo esta persona que ha vivido esto puede consolar a otro? Así es. Y eso es una realidad. Y a veces Dios permite estas cosas porque después nos va a permitir ser instrumento de bendición para otro. O sea, no es lo mismo que yo llegue a consolar a alguien por una situación que yo no he vivido. Puedo con todas mis fuerzas querer entenderla por lo que está viviendo. Pero si ya lo viví, me va a ser mucho más fácil poder ser solidaria con estas personas y tener la dicha de poder compartir la bendición que yo viví, mi propio crecimiento, cómo pasé por ese sufrimiento, cómo el Señor me acompañó y cómo salí al final de eso. Así que hasta para eso puede servir. O sea, glorifica no solo mi vida, sino que yo voy a ser después un instrumento para poder permitir que el Señor se glorifique en la vida de otras personas que van a estar pasando situaciones que quizás yo ya pasé con anterioridad. Les quiero compartir una historia bonita de Martín Valverde, uno de mis cantautores favoritos. Me encanta porque él canta y predica al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces él va contando historias y va cantando. En uno de sus conciertos yo escuché que Martín tenía un grupo de personas, de jóvenes que rescataba de las drogas. Y le llegan a contar que este joven, al que él le había dedicado muchísimo tiempo, esfuerzo en poder ayudarlo de que salga, era por demás, ¿ya? No lograba salir de esa circunstancia. Entonces Martín se hinca frente a un crucifijo, frente a una cruz, y empieza a decirle al Señor, tanto que yo he hecho por este muchacho, y la necedad de su corazón no sale de este problema de las drogas. Y mientras Martín protestaba, dale y dale, solo era, yo Señor, cómo sufro, yo qué bueno que le he ayudado, y este no responde. Se quedó viendo el crucifijo y vio las llagas del Señor, las 5 llagas, el costado, las manos, los pies, y dijo, Martín, olvida Señor lo que te he venido a decir. He venido a protestar sin sentido. A veces así nos pasa a nosotros. Llegamos a protestar y si le ponemos la medida justa a nuestro problema, es así de chiquito. Sí. Pero a veces nosotros caemos en esa trampa del enemigo de sobredimensionar mi prueba y la hacemos muchísimo más grande de lo que en la realidad es. Y a veces hasta la hacemos inmortal también. Que no la podemos pasar. Sí, se nos olvida tantas promesas de la palabra donde dice que vamos a llevar la gracia para sobrevivir esa prueba por la que estemos pasando. O sea, si estamos viviendo esta prueba es porque somos capaces, Dios nos ha capacitado, nos ha dado los medios, los instrumentos, la gracia para pasarla. Y la vamos a pasar, la vamos a terminar y vamos a cosechar la victoria que Dios ya nos ofreció. ¿No? Esa actitud, Dinora, es la actitud en la que tú te refieres a la diversidad de sufrimiento. Esta es el masoquismo. Cuando yo quiero, yo pobrecito. El masoquismo para mí se identifica con aquella víctima. ¿Verdad? Yo, pobrecita yo, ¿verdad? Estoy pasando por una situación tan difícil, pero no quiero hacer nada al respecto. No me rindo delante del Señor, no le pongo ningún sentido a mi sufrimiento y paso dándole vueltas y patino en el mismo tema. Entonces paso como regordeándome
de lo que estoy sufriendo. Entonces es la gente que repite y repite y repite y casi que se deleita en lo que está haciendo. Y dice, no le voy a buscar solución a esto, no voy a pedir ayuda al Señor, no clamo por su misericordia, no quiero su consuelo, porque a veces hasta tienen atención del resto de la gente por este gran sufrimiento que entre comillas están pasando. Es una forma mal vivida del sufrimiento. El masoquismo es aquella víctima que casi que disfruta estar sufriendo y a veces tiene la solución a la vuelta de la esquina. Con lo único que necesita hacer es doblar rodillas, pedirle al Señor. Pero como no lo quieren hacer, pueden pasar años en estas mismas circunstancias desperdiciando el sufrimiento y no teniendo ningún sentido a lo que están pasando. Eso es el masoquismo, de una de las tantas formas equivocadas de vivir el sufrimiento. Sí, y yo creo que nos gustaría también que nos comentaras rapidito sobre estas, pero nos iremos ahorita a un corte para escuchar otra alabanza que el Señor quiere poner en este momento para acompañar el tema, y la alabanza se llama Todo en la Cruz y es de Quique Guzmán. Escuchámosla. Todo en la cruz. Qué linda alabanza. Otra realmente. preciosa alabanza. Sí, y yo creo que esta es la manera ya del Señor también de invitarnos pues a realmente dárselo todo a Él. O sea, no creo que no hay mejor persona a quien podamos entregarle todo este sufrimiento realmente. Si usted está pasando una prueba, quien nos ve, quien nos escucha, pues no hay mejores manos de aquel que los cargó todo realmente y lo dio todo por nosotros. Y en el último segmento, Eloísa había hecho una pregunta de que, como hacer una aclaración, ¿verdad? De algo que tú mencionabas en la charla, que eran los 4 tipos de sufrimiento que por lo general una persona puede vivir. Entonces, ¿cuál fue el que tocaste, Eloísa? Fue el masoquismo. El masoquismo, y creo que en la charla también mencionabas sobre el sadomasoquismo, y el último era el heroísmo. Antes de tocar, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre esos dos, antes de entrar al que realmente va a ser de beneficio y de fruto para nuestros corazones. Bueno, hablábamos de que hay diferentes formas de sufrir, ¿ya? Y existen como varias definiciones que encajan en el sufrimiento. Hablábamos del masoquismo. El heroísmo es una forma de sufrir, entre comillas, por algo bueno, ¿ya? Y aquí es cuando hay un sufrimiento por una causa, ¿ya? Generalmente se puede sufrir por una causa o por una persona. Y aquí quizás uno de los ejemplos más comunes que uno puede ver es un bombero, por ejemplo, que se mete a un fuego y se quema, por supuesto, para rescatar diferentes vidas. Este bombero sufrió, efectivamente, en su carne, en su espíritu, qué difícil debe ser la recuperación de una persona quemada, pero él estaba sufriendo por una causa, estaba rescatando la vida de los civiles que estaban en el incendio. Digamos que sufrió por una cosa buena, ¿verdad? En función de estas personas y por una causa muy justa y loable, que era salvar vidas. Pero aún así, a pesar de que este es un sufrimiento que parece que está súper bien, digamos, ¿verdad? Totalmente antagónico al masoquismo, aún así, este no es el sufrimiento cristiano, ¿verdad? Podemos decir, pobrecito el bombero, cómo ha sufrido, pero eso no lo va a llevar al cielo, ¿verdad? Le pueden dar una medalla, lo pueden condecorar, porque va a ser un héroe de la ciudad que salvó no sé cuántas víctimas. Pero la única forma cristiana, y es la que habla la palabra de Dios, y la que nos va a llevar a la santidad, es cuando cargamos la cruz por amor a Cristo. Así es. Esa es la definición como de oro, por amor a Cristo y con Cristo. Porque yo paso la cruz no sola, yo quiero que esto les quede grabado en el corazón de los oyentes. O sea, no pasamos la cruz solos. Nosotros tenemos que rendir nuestra vida después de que pasamos y protestamos, etcétera. Tiene que llegar este momento de intimidad con el Señor, donde yo lo he visto a Él y le he dicho, Señor, ya no quiero que se haga lo que yo quiero que se haga tu voluntad. En ese instante mi vida se rindió, en ese instante le estoy diciendo al Señor, acepto tu cruz. Aunque no se lo digamos literalmente,
Pero eso hacemos. Cuando le decimos, Señor, ya no lo que yo te estoy pidiendo, la solución que yo te estoy planteando, sino que se haga como tú querés que se haga. En ese instante, esto equivale a decirle, acepto tu cruz. Y en ese momento la estamos viviendo cristianamente. Y de aquí no quiere decir que al decirle al Señor, sí, he aceptado llevar esta prueba, va a ser fácil. No, va a seguir siendo difícil. Con la gran diferencia que Jesús va a estar con nosotros. Vamos a tener la conciencia clara que Él nos está acompañando, que Él nos consuela. Cuando flaqueamos, Él nos va a levantar. Entonces, en ese instante, cuando vienen esos momentos más duros, más críticos, en los que nos volvemos a sentir tristes, solas, entrampadas, que no caminamos en la prueba, en esos instantes hay que volver a recordar esta frase que hemos dicho tantas veces: Señor, te ofrezco mi dolor porque te amo. Lo ofrezco por mis propios pecados, lo ofrezco por mi santidad, etc. ¿Ya? Entonces, esta es como la clave, llegar al punto de decirle, Señor, me rindo en esta prueba para que se haga lo que tú quieras. Cuán difícil es llegar a ese punto, sí, porque nosotros humanamente queremos armarle el tamal al Señor, ¿ya? Digámoslo en una enfermedad, yo hasta me imaginaba, ¿ya?, que vamos a encontrar a este doctor, le van a lograr hacer el examen en este momento y entonces lo van a operar en tal fecha, y cuando le quiten el tumor completo le va a funcionar la radio, la quimio, etc. Yo tenía el plan médico, ya lo tenía armado en la cabeza, pero cuando las cosas iban complicando y atrasando, entonces yo me empecé a llenar también de dudas, de miedos, y decirle, bueno, Señor, no se va a hacer como yo te estoy pidiendo, hasta que llegué a ese momento de doblar rodillas y decirle al Señor, te entrego a mi papá. O sea, si tu voluntad es que te lo lleves, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú querrás. Y quizás sería para otra plática contarles el tema del duelo, porque en ese momento yo estaba terminando de cargar una cruz, la cruz de la enfermedad, que fue difícil, pero estaba empezando a agarrar otra, más dura, que pesaba más. La cruz del duelo es otra cruz distinta. Entonces, a pesar de que yo estaba consciente de lo que estaba diciendo, o sea, si yo te lo estoy entregando, puede hacerse verdad, te lo podés llevar. Pero en ese instante yo le decía al Señor, acepto tu cruz. Y cada vez que sucedían diferentes cosas, yo aprendí esta frase en la prueba: yo te ofrezco mi dolor, ¿ya? Pues ahorita mi papi ya no está para haberle pedido permiso y contar todo lo que él en la realidad vivió, porque él vivió también cristianamente el dolor. Yo lo cuento un poquito en el testimonio. Impresionante para mí fue que, a pesar de que faltaban un par de días para su partida, en esos últimos días él también me dio enseñanzas y lecciones sobre el dolor. Mi papi tenía un crucifijo en su mesa de noche, arriba, colgado, y tomó morfina al final de sus días. Cuando yo sabía que estaba arreciando el dolor y que la enfermera llegaba a darle otra dosis, quizás no toda la gente pasa por eso, pero Dios le dio la gracia a mi papá de no protestar. Eso es una cosa sobrenatural. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos? Sí. Pero él no se quejaba. Él volteaba a ver el crucifijo y yo le decía, papi, ¿te duele? Entonces solo me hacía, poquito. Yo sabía que le estaba doliendo, o sea, si estaba consumiendo morfina para el dolor, o sea, el grado de dolor debe haber sido alto, ¿ya? Entonces, hasta eso, para mí fue una lección de vida verlo que en lugar de protestar, él volteaba a ver el crucifijo y cerraba los ojos. Yo decía, eso es lo que en la realidad yo tengo que hacer. Cuando me siento tan desesperada, cuando sube el dolor también espiritualmente y emocionalmente, yo debo correr a ver el crucifijo, a ver la cruz, a ver los ojos del Señor. Ahí es donde yo voy a encontrar el consuelo. Pero la clave de la santidad está en ese momento justo, en donde yo me rindo y que ya no quiero resolverle el problema al Señor y mandarle la solución, sino decirle que se haga lo que tú querrás. En ese momento equivale a decirle, acepto mi cruz. Y ahí es donde se convierte esa prueba en un medio de santidad, en ese instante, ¿ya? Qué bendición que logremos aprender a repetir en cada circunstancia difícil, te ofrezco mi dolor
porque te amo, Señor. Entonces, para el Señor va a ser una palabra dulce a su oído y en la realidad se va a recompensar en un grado más de santidad para nosotros también. Amén. Realmente qué importante es lo que has dicho, el hecho de realmente tal vez recordar ese momento en el que nosotros tuvimos la oportunidad de entregarle nuestra vida a Cristo y recordar ese momento en esa oración de entrega, decirle yo ya no puedo llevar mi vida por los caminos, o sea, sin ti yo te reconozco como mi Señor y Salvador y realmente creo de que así como tú lo has dicho, en estos momentos, en ese momento de prueba para usted que tal vez está viviéndolo, que nos escucha, ya sea una enfermedad, ya sea un momento de desempleo, ya sea por lo que esté pasando, recuerde ese momento en que usted le dijo al Señor, Señor, yo te entrego mi vida porque yo ya no la sé manejar. Entonces el Señor igual este es el momento de volver y decirle, Señor, aquí está mi vida, yo me acuerdo que te la entregué y hoy quiero hacerlo vida. Entonces realmente es estos momentos en los que le aseguro de que el Señor va a estar con usted lo va a poder ver, no se le va a ocultar el Señor va a estar ahí mirándolo con esos ojos de amor y le va a mostrar cómo Él se va a glorificar aún en aunque usted no lo pueda ver ahorita, el Señor, para el Señor esto ya pasó. Esto ya es una victoria en su vida que el Señor ya la vio, que ya la vivió con usted. Entonces tenga esa fe. Le invitamos a que tenga esa fe de que el Señor va delante de usted y no va a haber nada ni nadie que se lo pueda apartar. Yo quiero rapidito decirles cuando hablas de que ya vivimos la victoria. Es importante que sepamos que la victoria va a ser dada según la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad? Así es. Según lo que Él quiera. Porque yo les puedo decir que yo ya vivo en victoria. Esta prueba ya terminó. Pero mi papá no está vivo. Que era lo que yo hubiera querido. Pero yo ya pasé la prueba. Y ya estoy en victoria. A pesar de que la solución no era la que yo quería. Al final la solución fue dura y triste. Y era exactamente lo que no quería que pasara. Y eso fue lo que pasó. Mi papá se fue. ¿Ya? Entonces, vivir la prueba y llegar a la victoria no quiere decir que se va a solucionar como nosotros queremos. Exactamente, así como es. nosotros queremos, sino exactamente como el Señor lo quiera, como lo ha planeado, como sea su voluntad. Y ahí es donde está la diferencia de que yo me he rendido a la voluntad de Él. Entonces, para que nos quede claro que la victoria es no como yo lo pienso, ¿verdad? Sino como el Señor lo piensa. A veces puede ser que coincida lo que yo deseo con lo que el Señor me va a regalar, pero a veces lo que no va a coincidir es el tiempo. Así es. O sea, pueden haber diferentes variantes, pero lo que tenemos que tener claro es la esperanza y que siempre va a haber una victoria al final. Así es. ¿Ya? No como yo lo pienso ni en el tiempo que yo quiera, sino una victoria que va a ser dada por el Señor según su plan perfecto. Su plan perfecto en mi vida y en la vida de los demás también. Así es, y al final siempre ese plan perfecto del Señor es que nos va a llevar a la santidad. Y la Amén. Santidad nos va a tener cerca siempre de Él. Amén. Amén. Y bueno, pues es precioso el tema y realmente es maravilloso, pero se nos está acabando el tiempo. Y nos gustaría, Dinora, de que cerraras esta conversación, este precioso mensaje con una oración que pueda llegar no solo a nuestros corazones, sino sobre todo a aquellos corazones que ahorita nos están viendo o nos están escuchando, y sobre todo para aquellos que están viviendo una prueba. Bueno, dispongamos nuestro corazón primero a escuchar la voz de Dios. Yo quiero empezar, Jesús, pidiéndote perdón. Perdón porque en medio de esta prueba, de esta circunstancia difícil que estoy pasando, al igual que Simón de Cirene, me he quejado, he protestado, quizás me he enojado contigo. Te pido perdón, Señor, por todos estos sentimientos que he anidado en mi corazón. Pero sé, Señor, que tú me envuelves con tu misericordia, con tu gracia. Y así caída,
renuevas mis fuerzas y me levantas, Señor. Te quiero presentar todos aquellos sentimientos que me han alborotado mi corazón, llenándome de miedo, de frustración, de duda. Hoy te los entrego a ti, Señor, confiando plenamente en ti, en que tú ya tomaste esta circunstancia. Como lo hemos hablado, también ya declaraste victoria. Señor, yo te quiero pedir consuelo para todos aquellos corazones que hoy están sufriendo. Que sepan que no van solos, que caminan tomados de tu mano. Eres tú quien los sostiene, que los abrazas, que los ayudas a seguir adelante, Señor. Recuérdales que estás ahí, mirándolos con amor, con ternura, Señor. Hoy quiero clamar por cada corazón para que tenga la valentía, Señor, de renunciar a lo que nosotros queremos o deseamos para que se resuelva la prueba y rendir nuestro corazón a tu voluntad, Señor. En ese momento, al rendirte mi voluntad a la tuya, Jesús, en ese momento te estoy diciendo que acepto la cruz, que soy un cirineo tuyo. Te pido, Señor, que en medio de este dolor sepan ofrecer ese sentimiento de angustia, de dolor,